Nos encontramos como todos los domingos para platicar con ustedes en nombre de la ley. Estamos transmitiendo desde los estudios de Excelsior Televisión en la esquina de la información en la Ciudad de México. Esta noche nos acompaña para platicar con todos ustedes una invitada de lujo. Hemos invitado a la ministra Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha aceptado nuestra invitación para este domingo venir a platicarnos de temas muy interesantes relacionados con el quehacer del máximo tribunal de la República. Muy buenas noches, Margarita, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Excelsior Televisión. Al contrario, la agradecida soy yo. Te agradezco muchísimo la invitación. Margarita, para empezar a platicar de muy diversos aspectos relacionados fundamentalmente con tu quehacer y con una serie de cuestiones que atañen a la Suprema Corte, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el papel con el que tú definirías actualmente el desempeño de la Suprema Corte de Justicia? Con muchísimo gusto. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la actualidad se ha convertido en el árbitro fundamental de todas las cuestiones más importantes del país que se ventilan entre los diferentes niveles de gobierno, entre los diferentes poderes y además en relación con los ciudadanos a través del juicio de amparo en aquellos asuntos en los que hay algún problema de constitucionalidad o convencionalidad de una disposición de carácter general. La Suprema Corte fue reformada diametralmente hace casi 20 años, en unas cuantas semanas cumpliremos 20 años de lo que llamamos una nueva época en la Suprema Corte. ¿Cuáles son las características más distintivas de estos 20 años? Yo diría que el máximo tribunal del país siempre ha sido el principal exponente de la justicia mexicana en todos los tiempos. ¿Qué es lo que, en mi opinión, podría caracterizar en este momento a la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo diría la transparencia. La transparencia, yo creo que algo que no podemos dejar de mencionar es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único tribunal constitucional en el mundo que transmite en vivo sus sesiones de pleno. Las sesiones de sala se transmiten en vivo únicamente en cuanto a su votación. ¿Por qué razón? Porque ahí vemos muchos asuntos semanalmente y eso complica un poco que la sesión se transmita en vivo. Sin embargo, en pleno, que la Suprema Corte discute los asuntos los lunes, martes y jueves, estas sesiones se transmiten en vivo por televisión y pues todo el mundo está en la posibilidad de saber qué es lo que hace la Corte, cómo lo hace, cómo discute los asuntos, cómo resuelve y qué resuelve. Yo creo que esto es el máximo sinónimo de transparencia para un órgano de su clase. Ningún otro tribunal del mundo hace estas transmisiones en vivo. En muchos lugares las sesiones son públicas, pero son públicas exclusivamente en el recinto en el que están resolviendo. No necesariamente son publicadas en vivo a través de la televisión. Y en muchos ni siquiera se permite el acceso al público, es decir, contrariando con ello la aspiración constitucional de que las audiencias sean públicas, sí. ¿Verdad? Sí. Esto creo que marca una época muy especial del Poder Judicial de la Federación y yo debo de decir que después de tantos años de estar dentro del Poder Judicial, crecí y me formé en una cultura en la que nosotros pensábamos que jueces, magistrados y ministros hablábamos exclusivamente a través de nuestras sentencias y sin embargo, pues esta nueva época ha marcado precisamente la resolución de los asuntos más importantes del país de cara a la nación. Ya que tocas ese punto de tu carrera, Margarita, tú estudiaste prácticamente todo, te titulaste por la UNAM como abogada, ahí hiciste tu maestría, ahí mismo obtuviste tu doctorado. Así es. Y te has dedicado, hasta donde yo recuerdo, prácticamente toda tu vida profesional a trabajar
en el Poder Judicial. Así es. ¿Es correcto? Es correcto. Yo ingreso al Poder Judicial todavía cuando estoy estudiando la carrera, cuando yo emigro de mi ciudad natal, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 1975, emigro a la Ciudad de México y traía algunas materias revalidadas de la Escuela de Derecho de Chiapas, que es donde yo inicio la carrera, pero me las revalidan y me las reconocen algunas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí comienzo a estudiar la carrera y al mismo tiempo ingreso a trabajar al Poder Judicial de la Federación en 1975, en junio de 1975, donde ingreso todavía estudiando la carrera como mecanógrafa en un juzgado de distrito. ¿Es un juzgado de distrito estuviste? Sí, en un juzgado de distrito, después me recibo y ahí mismo me dan la oportunidad ya recibida de ser actuaria judicial, luego me dan la oportunidad en ese mismo juzgado de distrito de ser secretaria proyectista, empiezo a elaborar proyectos de sentencia en juzgado de distrito, luego voy al tribunal colegiado como proyectista, después me dan la oportunidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretaria de estudio y cuenta, y de ahí soy nombrada juez de distrito, después magistrada de circuito, y durante ese tiempo tuve el honor de formar parte de la sala de segunda instancia del entonces Tribunal Federal Electoral, que todavía no pertenecía al Poder Judicial de la Federación. En las elecciones de 1994 integramos esa sala de segunda instancia y después regresé al Poder Judicial de la Federación porque solamente fueron para las elecciones de 1994. Correcto. Regreso como magistrada, concurso para consejera de la Judicatura y después soy designada ministra. Quiere decir que conoces todas las rendijas, los sótanos y los áticos de la justicia federal mexicana, ¿verdad? Pues qué te diría, que afortunadamente he tenido la oportunidad de escalar cada uno de los peldaños del escalafón de la carrera judicial. La vida ha sido muy generosa conmigo en ese sentido y me ha dado la oportunidad de disfrutar cada uno de estos puestos que integran la carrera judicial. Hace unas cuantas semanas tuve la oportunidad de escucharte e incluso de participar contigo como oradores en la ceremonia que presidió el presidente Enrique Peña Nieto con motivo de la celebración del Día del Abogado. ¿Qué significó para ti participar en esta ceremonia y participar con un discurso que quizá tú no lo quieras decir, pero yo sí lo puedo decir? Levantó mucho entusiasmo entre el público y levantó mucho entusiasmo incluso entre la cúpula de asistentes. Pues yo lo único que te podría decir es que para mí fue un gran honor, primero que nada como abogada, como mujer y como integrante del máximo tribunal, un gran honor participar en una ceremonia que pues es prácticamente de los abogados de este país en un recinto tan emblemático como es el Salón López Mateos, que fue donde esto se desarrolló, que recordarás que justamente fue el presidente López Mateos el que instituye este Día del Abogado en nuestro país, entonces fue muy emblemático hacerlo en este salón y desde luego para mí representó un honor como mujer haber sido oradora en esta ceremonia, porque pues creo que hay una participación ya muy activa que se nos está permitiendo a nosotras. En buena hora por esa, tú lo llamas modestamente permisibilidad, en buena hora por ese ejercicio de los derechos que muy dignamente se ha sabido ganar la mujer mexicana. Afortunadamente. Escuchamos en esa ocasión y también nosotros hablamos en esa ceremonia sobre las importantes transformaciones jurídicas y muy importantes transformaciones constitucionales que ha impulsado el gobierno actual presidido por Enrique Peña Nieto. Pero, ¿cuál es la intervención que tú consideras que la Suprema Corte de Justicia tiene o habrá de tener en este proceso de transformaciones? Muchos pensamos que una vez salido el producto del Congreso de la Unión y proclamado por el presidente, promulgado por el presidente de la República, no hay nada más que hacer. Y luego viene la controversia, la inconformidad, el pleito,
a través de las instancias de control constitucional, de la acción de inconstitucionalidad, de la controversia constitucional o del propio juicio de amparo. Así es. ¿Qué le espera a la Suprema Corte con esto? Bueno, yo creo que estamos viviendo una época muy importante en el desarrollo de nuestro país, tanto desde el punto de vista pues cultural, económico, político, social. Hay desde luego una gran intención de transformar a nuestro país, de modernizarlo, a través precisamente de estas reformas constitucionales y legales que se han dado a iniciativa del señor presidente y desde luego con la aprobación del Congreso de la Unión. Son 11 reformas estructurales las que se han dado en este tiempo, han sido muchísimas. Ahora, ¿qué sucede después de que estas reformas, con la idea de transformar y de, como se dice, de modernizar al país? Pues resulta que no a todo mundo le parecen que sean las más adecuadas, entonces viene la inconformidad o la impugnación ante el máximo tribunal del país, normalmente a través de la acción de inconstitucionalidad, en algunos casos a través de la controversia, pero normalmente es a través de la acción de inconstitucionalidad y desde luego, como tú bien lo mencionaste, algunos particulares también están en aptitud de poder inconformarse a través del juicio de amparo, pero lo que sigue normalmente es la acción de inconstitucionalidad y ahí entra la participación activa del Poder Judicial de la Federación, donde lo que hacemos es en el análisis de estas reformas a través del respeto irrestricto a nuestra Constitución y a nuestra ley, determinamos si estas están o no dentro del margen constitucional. Hemos tenido ya varias reformas, por ejemplo, se ha analizado la reforma laboral, se ha analizado, ahorita estamos en una situación de análisis muy profundo de lo que es la reforma electoral. A partir del mes de agosto a la fecha, estamos en el análisis de 50 y tantas acciones electorales que se han presentado y que debemos darnos prisa justamente para que estén resueltas antes de que inicien los tiempos electorales. Los tiempos del proceso, ¿verdad? Exactamente, los tiempos electorales, y bueno, nos estamos dando un poco de prisa, incluso se resolvió ya una mía, que fue la primera con la que iniciamos. Habían varias acciones de inconstitucionalidad acumuladas en las que desarrollamos en un solo asunto 48 temas en materia electoral, muy importantes, muy interesantes, que van fijando precisamente la determinación primero de si son o no constitucionales y desde luego en algunos casos hasta la interpretación de algunos artículos de interpretación conforme, que de alguna manera para su aplicación son muy importantes, sobre todo para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y para las salas que lo integran, en su aplicación que ya será muy próxima. Entonces, después de las reformas viene el trabajo activo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su análisis de apego a la constitucionalidad y a la ley de todas estas reformas, que lo hacemos con un gusto enorme, porque además es nuestro trabajo, pero sobre todo con el respeto irrestricto a nuestra Constitución. Vamos a un brevísimo corte para regresar con ustedes y seguir platicando con la ministra Margarita Luna Ramos. Regresamos en breve. Regresamos con ustedes para seguir con esta muy interesante plática. Margarita, recién estuviste en los Estados Unidos de América desempeñando una comisión oficial de tu encargo. ¿De qué se trató? Sí, debo mencionar que la Asociación de Jueces de de California celebró su congreso de número 85 y invitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debo mencionar que llevé la representación del señor ministro presidente Juan Silva Mesa, y además en esta oportunidad, que fue un congreso muy importante porque están tratando temas muy relacionados con los problemas de los niños migrantes para la devolución a México, o bien para la prosecución del proceso necesario en los Estados Unidos, y sí traen ahí algunas diferencias de criterio con los jueces mexicanos, y este fue un tema muy importante que se trató en una mesa redonda en la que participó México a través del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que ahorita tiene la representación del CONATRIP, el DIF, el sistema representativo
representado por la señora Laura Chong. Estuvieron presentes todos ellos y bueno, fue un tema en el que se discutieron muchísimas cuestiones de carácter logístico, competencial de ambos países. Y bueno, ahí la presencia mía obedeció, además de la representación que llevaba del señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Asociación de Jueces de California me hizo el honor de otorgarme un reconocimiento por mi trayectoria jurisdiccional. Ah, qué bueno, enhorabuena, Margarita. Y aprovecho para ligar esto con una idea que muchas veces me asalta cuando platico con ministros de la Suprema Corte. Desde luego, ser ministro de la Suprema Corte para alguien que se ha dedicado y que ha dedicado su vida, que ha empeñado su vida en aras de la justicia, es un reconocimiento y en tu caso muy digno. Pero más allá de este lauro profesional, de esta condecoración profesional, repito, muy merecida, ¿qué ha significado para ti ser ministra de la Suprema Corte? Ay, bueno, el honor más grande que puedo tener como abogada, el honor más grande que puedo tener como jurista. Yo, como tú te comentaba hace rato, inicié mi carrera judicial cuando todavía estaba estudiando la carrera de Derecho en 1975, llevo 39 años cumplidos, justo en junio del próximo año estaré cumpliendo 40 años de servicio dentro del Poder Judicial de la Federación, habiendo tenido la fortuna, como habíamos mencionado, de haber pasado por todos los diferentes escalafones de la carrera judicial. Entonces, imagínate, después de haber pasado por todos estos escalafones de la carrera judicial, lo que para mí significa una mujer, una hija del Poder Judicial que ha desempeñado toda su vida dentro de esta institución, haber tenido la gran fortuna de llegar al máximo tribunal del país, bueno, creo que para mí no puede haber logro mayor que el poder estar formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el honor más grande que puedo tener. Y a pesar de la carga de trabajo que esto implica, sé que no has abandonado ni a tus alumnos ni a tus lectores. ¿Por qué? Pues mira, sí trato. A los alumnos a lo mejor sí los he abandonado un poco porque sí he dejado algunas de las clases que antes impartía en muchos lugares. Todavía conservo, pero ya muy poquitas. Y a los lectores pues trato de hacer alguna colaboración periodística quincenalmente y es de alguna forma donde encuentro la manera de ir explicando algunos asuntos que creo son relevantes y que a veces por cuestiones de carácter técnico quizás no se comprendieran en toda su dimensión, pero es una manera de ir explicando qué es lo que la Suprema Corte va haciendo y la relevancia de estos casos. Por esa razón para mí es muy importante no abandonarla, pero desde luego para mí, que vuelvo a repetir, el máximo honor que me pudo haber tocado en la vida desde el punto de vista profesional fue precisamente llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los cambios legales. Los cambios, muchos tenemos la esperanza de que siempre son para bien, pero desde luego también tienen el precio de que nos obliga a momentos de aprendizaje, a momentos de descubrimiento, de exploración y a veces hasta riesgos de error en la aplicación de las normas. Hace poco comentaba yo en este mismo programa y ante nuestro auditorio que debido a las reformas a las garantías constitucionales realizadas en los últimos 6 años, 8 años, al impacto que esto ha tenido en algunas áreas tan importantes como el proceso penal. Esta es la 5ª ocasión en la vida que estoy estudiando mi carrera. Estoy impartiendo mi clase de garantías, aprendiéndola al mismo tiempo que mis alumnos. Pero que eso no sucede a todos. Es decir, le sucederá a los defensores, a los agentes del Ministerio Público, a los funcionarios de la administración y desde luego a los juzgadores. Es decir, vamos a atravesar ahorita un túnel de aprendizaje donde ustedes, los ministros de la Suprema Corte, tendrán
la luz al final del túnel con la facultad interpretativa de la Constitución. Sí, así es decir, hay oscuridades en el texto que habrá que despejar y cómo se están preparando para ello antes de que llegue el asunto, sus rondas, ya no las televisadas, sino sus rondas previas, sus rondas. Bueno, están estudiando ustedes, porque sé que todos son muy estudiosos. Pero... Sí, tú sabes que la labor jurisdiccional es un constante estudio. Ahí no podemos jamás permitirnos el lujo de dejar de estudiar. Desde luego, todos estos cambios que se han generado en nuestro país, y uno que tú mencionas de manera muy especial, el que se ha dado en la materia penal, precisamente por este cambio de sistema que se da al sistema acusatorio, pues evidentemente nos está trayendo un nuevo proceso penal, y esto origina, bueno, que tengamos que ir empapándonos poco a poco de lo que implica el nuevo artículo 20 constitucional, el nuevo 19, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado realizando ya algunas interpretaciones al respecto. Todavía estamos en algún tiempo dentro de la vacatio legis, hasta 2016, si no más recuerdo, es cuando se cumple este plazo, pero debo decirte que por principio de cuentas el Poder Judicial Federal está muy interesado en que en el plazo correspondiente la reforma entre sin ningún problema. Se están preparando a los jueces que van a intervenir en este tipo de procedimientos, se están preparando a los defensores, se está preparando a todo el staff que de alguna manera va a formar parte de estos nuevos procedimientos. Además, se están preparando las instalaciones, los lugares físicos, acondicionando las salas de los juicios orales, que también es una parte muy importante para tener la infraestructura necesaria para lograr esta reforma penal, que le digo, afortunadamente está muy avanzada. Por otro lado, también debo de mencionar que todos estos cambios que se dan en materia de derechos humanos, que han sido pues muy importantes, porque creo que todo mundo aspira a vivir en un país en donde se respeten totalmente los derechos humanos de todos los compatriotas, lo cierto es también que debemos de tomar en consideración que estos cambios pues ameritan muchísimas interpretaciones que desde luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado elaborando desde que salieron las reformas constitucionales, sobre todo la relacionada con el artículo 1 constitucional. La Corte ha expresado a través de diversas tesis de jurisprudencia, dadas sobre todo en contradicción de criterio, para que su criterio resulte obligatorio y su aplicación sea de esta manera, ir interpretando cada una de estas reformas. Desde luego hay discusiones muy profundas, discusiones muy intensas en estos temas, pero la labor fundamental de la Corte es ir dando seguridad jurídica, que el Poder Judicial de la Federación, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vaya a la cabeza de esas interpretaciones precisamente para marcar el rumbo, para marcar cuál es la manera más correcta de aplicación de nuestro sistema. ¿Qué te puedo decir de lo que han vivido ustedes con la nueva ley de amparo, verdad? Es decir, que introdujo cambios importantes y algunas figuras incluso novedosas. Estas legitimaciones más abiertas, estas modificaciones al principio de relatividad, ¿cómo pudieran llegar a afectar o a mejorar o a empeorar el equilibrio de poderes públicos en México? Dicho de otra manera, hay el riesgo de que podamos llegar a una politización o una judicialización de la política, que pudiéramos llegar a una judicracia, un gobierno de jueces, que se sobrepusiera el judicial a las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo? Yo creo que no es la idea. Yo creo que la idea del Poder Judicial siempre ha sido precisamente el ser el contrapeso de estos otros dos poderes en un sistema precisamente de frenos y contrapesos, tal como se ideó en el equilibrio de poderes, en la división de poderes, en esta teoría tan famosa. Entonces, esa es la idea del Poder Judicial, de mantener precisamente este equilibrio de poderes. Y la idea fundamental del Poder Judicial, desde luego, es en un trabajo serio,
funcionario responsable, marcar el rumbo, dar certeza jurídica, hacer del Poder Judicial un Poder Judicial fuerte, confiable, exitoso, pero sobre todo que la ciudadanía tenga del Poder Judicial la justicia que demanda. Esa es la idea fundamental del Poder Judicial de la Federación, y sobre todo que estas interpretaciones que a veces pudieran pensarse que son excesivas o en algunas materias, la Corte mantener el equilibrio para de alguna manera reconocer derechos humanos de víctimas y victimarios. Siempre no irnos hacia un solo lugar, hacia un solo lado, no. Yo creo que la justicia es precisamente el equilibrio para mantener esa igualdad, esa paridad, tanto para víctimas como para los victimarios. Margarita, tú eres la primera ministra mujer que nos acompaña en este programa y quisimos que fuera una mujer quien nos acompañara, proveniente de la Suprema Corte. ¿Cuántas ministras de la Suprema Corte ha habido en México a lo largo del tiempo? Pues fíjate, de casi 200 años, estamos a 199 años de creación de nuestro máximo tribunal, y déjame decirte que sí somos pocas. Yo soy la 10ª ministra. Hemos sido 10 ministras a lo largo de toda la historia del Poder Judicial de la Federación. 10 ministras. 10 ministras. ¿Y ha habido alguna ministra presidenta? No, todavía. No, Ah, caray. no ha habido ninguna. ¿Y por qué esa misoginia judicial, No, yo lo que diría es que, bueno, era un trabajo que se consideraba que era un espacio exclusivo de varones. Así se había considerado. Realmente la primera mujer ministra, que es doña Cristina Salmorán de Tamayo, es nombrada en 1961, justo por don Adolfo López Mateos. Entonces, fíjate, de 1961 a la fecha es cuando empiezan las mujeres a incursionar en el máximo tribunal del país. Incluso hay una anécdota que vale la pena señalar. Cuando el presidente Ruiz Cortines nos da a las mujeres el voto en 1953, había la idea de que él quería concretar su reforma nombrando a una mujer ministra. Sí. Pero no se pudo. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque los ministros le dijeron que si llegaba una mujer renunciaban en pleno. Ah, caray, bueno. Entonces sí hay misoginia. En esa época. Bueno, me tranquilizo que ya no. Pasaron muchos años, de 53 a 61, cuando llegó la primera mujer ministra. Y ahora pues somos 10, hemos sido 10, actualmente 2. Margarita, no sabes cómo te agradezco, ha sido muy ilustrativo, pero además muy agradable que nos hayas acompañado en esta noche de domingo. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, si quieren que estemos en contacto, estoy en @JRRomeroApis. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.